Bueno, muchísimas gracias sobre todo a Maribel por esta presentación. Evidentemente sí he dedicado muchísimas horas al estudio del agua y además la carrera la hice en la Universidad de Alicante, por lo que a esta tierra tengo especial cariño y parte de mi familia vive aquí, así que también tengo bastantes referencias sobre el agua de la zona y espero poder transmitiros lo importante que es saber o conocer el agua que bebemos y para qué nos sirve. No solo pensar que a lo mejor el agua por ser mineral ya es buena o el agua por ser de grifo ya es mala. No, hay muchísimos matices y eso es lo que precisamente vamos a tratar en el día de hoy. Lo primero, vamos a hablar del agua que bebemos, es súper importante, pero ¿qué es el agua? ¿Alguna vez nos lo hemos preguntado? Seguramente la respuesta sea que no. A mí me gusta muchísimo lo que sería esta definición, puesto que al final lo que viene a decir que es un elemento de la naturaleza, integrante en todos los ecosistemas, esencial para el sostenimiento y la reproducción de la vida, y bueno, es forma indispensable del desarrollo de los procesos biológicos, es decir, todo esto viene a decir que nosotros sin agua es imposible que tengamos vida, y si en este planeta hay vida, debemos estar. Lo que no sé si sabíais, por ejemplo, son los porcentajes de agua. Imagino que sí, siempre todo el mundo, todos los médicos nos dicen, más o menos somos un 70% agua, un 60% agua. Pero es normal que en la sangre nosotros pensemos que sí, que hay una gran cantidad de agua. ¿Más alto? Perdón. Nosotros normalmente somos eso, un 70% más o menos de promedio de agua. La sangre es lo que tiene el mayor porcentaje de agua, que es un 95%, pero no sé si, por ejemplo, sabéis que los ojos son también un 95% agua, o que incluso los pulmones tienen más porcentaje de agua que los propios riñones a la hora de trabajar en nuestro organismo. Entonces son datos en los que decimos, vale, pues los porcentajes al final van a salir de alguna parte y hay particularmente en muchas partes de nuestro cuerpo donde el agua es totalmente indispensable y fundamental para hacer cualquier tipo de proceso. Como lo podemos considerar el nutriente más importante debido a esta necesidad del agua, lo que tenemos que saber es cuánta agua necesitamos nosotros para vivir. Pues la Organización Mundial de la Salud precisamente lo que nos recomienda son 2 litros por persona al día. No sé si alguien de aquí en la sala bebe 2 litros ahora en invierno al día. Yo soy una de las que sí, soy de la poca rara, por ahí también tengo manos, efectivamente. Pues va a depender normalmente mucho de la comida que tomemos, del deporte que hagamos y de la estación en la que estemos. Seguramente en verano bebemos mucha más agua y en invierno pues bebemos mucha menos agua. Sin embargo, sigue siendo igual de importante y tenemos que procurar obligarnos a beber pues esos 8 vasitos de agua, no tamaño presentación, sino vaso de 250, que aquí parece un poquito más pequeño, pero para poder realizar todos los procesos vitales nuestros con precisamente ese aporte de agua indispensable. Por tanto, bueno, yo, como ya sabéis, soy científica, voy a ser muy preguntona, por favor responder, no hay respuesta mala, ya os daréis cuenta un poquito más adelante. Lo que quería preguntar ahora son precisamente estas 2 preguntas. ¿Pensáis vosotros que al ver lo que hemos visto, el agua está relacionada directamente con nuestra salud? Sí. Obviamente. Entonces, ¿debemos cuidar lo que introducimos literalmente en nuestro cuerpo? Sí. Perfecto. La cuestión es si nosotros estamos seguros de que el agua que bebemos está realmente limpia. Y para eso os voy a hacer una pequeña experiencia muy sencilla. Soy científica, os tenéis que acostumbrar a los cacharros conmigo. Primero os quiero plantear este agua. Si yo os digo que si os la beberíais, ¿cuál sería la respuesta? No. Está un poco fea, ¿verdad? Está contaminado. ¿Y este agua? No, a priori sí. A priori sí, bueno, vamos a ver. No, a mí no, porque te la veo amarilla. Bueno, ¿alguien me ayudas, por favor? Sí. ¿Bebes? Está amarilla. Mírala, huélela, mira a ver si tiene algo que para ti sea raro. Sí, huele. Pero sí, ¿qué se ve? Está amarilla. Como a vinagre. Efectivamente, porque sí, aquí se ve un poquito porque lleva el vinagre, pero normalmente desde lejos de la sala seguramente han dicho, pues sí, si no la podemos ver, nos lo acercamos, huele muy mal, así que no lo haríamos. Y ahora va la cuestión de este agua. Este vasito de aquí que veis, este sí, ¿qué os parece? Sí. Te voy a pedir el favor de que lo vuelvas a examinar para que digas si está todo normal, si hay algún tipo de problema. Perfecto.
Si os digo que es agua mineral X, ahí la respuesta cuál sería, me imagino. Sí. Que si os la beberíais. No. Sí. Normalmente sí, eres adelantado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta colaboración así un poquito forzada. Dale por favor un aplauso. Pues el caso, y precisamente a colación de lo que comentaba el caballero, es el agua del agua puede contener todos estos compuestos que aparecen en la pantalla. Entre los cuales, ahora mismo no sé si habéis visto, pero están muy de moda los trialometanos, porque son unos compuestos que precisamente con su, digamos, toma continuada podemos tener problemas renales, problemas hepáticos, bueno, hace que el sistema nervioso central funcione peor y encima aumenta el riesgo de padecer cáncer. Entonces cada vez salen más y más artículos sobre ello. No es el único, pero por mandaros algo comentaros algo que está así un poquito de moda. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esos compuestos llegan a nuestra agua? Pues vamos a empezar analizando el agua del grifo. El caso es que nos da un poco igual cómo llegue el agua a la planta potabilizadora, porque a lo que a nosotros nos interesa es que la planta potabilizadora salga bien. Entonces, pues lo que sean los orígenes del agua no son tan importantes. El mayor problema suele estar en esa red, en la red secundaria, en todo el mantenimiento de la red. ¿Qué pasa? Que nos podemos encontrar con algunos contaminantes que se quedan ahí y pueden hacer reacciones con el propio agua, de modo que, por poneros un ejemplo de unas fotos de Madrid, no sé si veis toda esta cantidad de recrecido que tienen, pues esto puede llegar a nuestra agua. De hecho, esto es una foto de uno de los filtros con 1 año de uso en agua del grifo. Particularmente este ejemplo es de Madrid, que es donde estoy viviendo actualmente. Pero todo eso ha llegado a nuestra agua, incluso pasando por planta potabilizadora. Y de hecho los trialometanos son un subproducto de la potabilización del agua. Por tanto, pueden estar presentes en todo momento. Para esquivar esto, y me imagino que en esta zona hay bastantes personas que beben agua mineral, recurrimos a este agua embotellada. Pero la cuestión es, ¿sabéis vosotros, por ejemplo, dónde proceden estas aguas minerales y las diferencias que puede haber entre unas y otras? No. Sí, no. Bueno, por ahí he oído un sí, enhorabuena, vas a ser un poco sí, perfecto, ya tienes el camino hecho. Pues vamos sobre todo, voy a poner el origen más sencillo posible, que sería según su origen, tenemos un agua mineral natural, que son donde están, digamos, ese agua se saca de los niveles más bajos de los estratos, por tanto es más difícil que lleguen a contaminarse. Luego tendríamos las aguas de manantial, que estas son un poquito más superficiales, pero y además las propiedades químicas en las primeras suelen permanecer estables, pero en las segundas suelen cambiar con el tiempo. Y si os fijáis en las botellas, normalmente a lo mejor te dicen que la composición es de 2009, de 2016, desde entonces no han hecho los analíticas para saber cuál es la composición exacta del agua. Y por último, las aguas potables preparadas, que muchas veces compramos agua embotellada, que es un agua potable preparada, puede venir tanto de manantial como del grifo, pero la compramos como agua mineral y luego nos tenemos que fijar muy bien en el etiquetado que puede ser un agua potable preparada. Y luego, a su vez, las podemos organizar en según el tipo de mineral que sea, porque obviamente, de hecho, en las aguas embotelladas, quien ha probado diferentes aguas embotelladas sabe que no todas tienen el mismo sabor, que no todas nos gustan. Pues el siguiente paso es que ni siquiera todas nos van bien. Por ejemplo, las aguas que tienen mayor contenido en sodio están contraindicadas para personas que sufren hipertensión. Las aguas que son magnésicas están precisamente indicadas para personas que entrenan para poder recuperarse. Las cloruradas se utilizan en tratamientos para tranquilizar. Las sulfatadas, de hecho, son muy buenas para el sistema digestivo. Las bicarbonatadas eliminan cálculos renales, por tanto, para las personas que tengan piedras en los riñones suelen ser muy buenas. Y las cálcicas están especialmente recomendadas para mujeres embarazadas y para personas mayores porque no tienen otra fuente de calcio. Y todo ese tipo de aguas, ¿vosotros os habéis fijado alguna vez en ese etiquetado? No. Pero, ¿a que sí os habéis fijado en el residuo seco? Sí. ¿Qué pensáis? ¿Que el residuo seco es bueno o es malo? Es bueno. Mal. Con los minerales que yo. Mal. Los minerales de por sí que llevan el agua, precisamente nosotros lo necesitamos para hacer las funciones vitales. No es que no son ni buenos ni son malos. Lo único que nosotros tenemos que saber cuáles son los que nosotros necesitamos.
El residuo seco, para el que no lo sepa, es precisamente eliminar el líquido del agua y dejar solo los minerales. Se calienta a 180 grados y se pesa lo que es el residuo que queda, y ahí es donde están mezclados todos los minerales que pueda llevar ese agua. Entonces, aparte de cuál es el agua que necesitamos, ¿cuál puede ser el problema real del agua embotellada? Pues lo mayor es que tanto la extracción como el envasado como el propio transporte generan millones de toneladas de gases de efecto invernadero al ambiente, que esto obviamente causa graves problemas de contaminación, pero el peor es que cada día tiramos millones de botellas de plástico, porque son de un solo uso y pocos las rellenamos más de 5 veces, es que luego empiezan a oler, además. No sé si a mí que me vais a permitir poner un ejemplo de mi especialidad. No sé si sabéis lo que puede representar esta foto. ¿Alguien conoce la isla de plástico del Pacífico? Básicamente, como veis, es un mar de plástico. Veis toda la superficie completamente llena de plástico. Es la primera y la más grande, tiene 3 veces el tamaño de Francia, pero no es la única, porque realmente hay también en el sur, en el Atlántico Norte y en el sur, en el Océano Índico, y también empezamos a tener nuestra propia isla de basura en el Mediterráneo. Así ya no nos quitamos de nada y también tenemos la nuestra propia, que oye, nos la estamos ganando. Luego, el problema de ese plástico, bueno, ya nos hemos acostumbrado en realidad a que todo, no sé si habéis visto los últimos estudios, pero todo tiene microplásticos. Lo que respiramos, lo que comemos, a dónde vamos, pues hay unos últimos estudios en los que el agua embotellada también contiene microplásticos, también ha podido llegar ahí. Pero no es lo único que llega, obviamente. Porque el agua, digamos que su proceso natural es que para llegar a estas bolsas de agua, que es donde estamos sacando normalmente las aguas embotelladas, tiene que haber una precipitación, ahí por diversos procesos se va infiltrando, llega a alguna bolsa de agua y termina saliendo por algún manantial, o pinchamos y sacamos por pozo de bombeo. El caso es que, al igual que llega el agua, ahora hay una grande contaminación en los acuíferos y los vertederos, los derrames humanos, las lagunas que tengan vamos a poner una palabra menos técnica, las lagunas que tengan un alto contenido en algas, un alto contenido pues eso, en verde, digamos, es lo que hace que tengan unos mayores residuos y eso termina llegando al agua. Y el agua, digamos, de botella no está tan controlada como el agua del grifo, puesto que el agua del grifo, y particularmente aquí en Alicante, está sometida a muchos análisis diarios. Pero en la contaminación de acuíferos es muy difícil de medir porque habría que estar pinchando en las zonas de contaminación y al final solo podemos ver en el resultado final cuando ya las traemos en el manantial y se analizan normalmente por lotes. Eso que ocasiona que nos podemos encontrar con titulares como estos, pero a veces como no aceptan nuestra zona ni siquiera nos damos cuenta. Que se retiran varios lotes por venta en mal estado, que retirado es botella de lotes en Chipiona, afectados por gastroenteritis, porque no se sabe ni siquiera qué lote está contaminado y se dan cuenta porque las personas empiezan a ponerse malas. Y ya pues atan cabos, preguntan qué agua han bebido y terminan pues saliendo estas cosas en noticias que principalmente, no sé si os dais cuenta que la mayoría de titulares ahora mismo está en Barcelona, en la costa, pero muchas veces no nos enteramos que eso también está ocurriendo. Y entonces muchas personas tendemos a pensar que es seguro consumir cualquier agua mineral que podamos obtener. Y por último, y no menos importante, es el problema del propio plástico en sí. Al embotellar el agua en el plástico, no todos los plásticos son iguales y hay diferentes sustancias que sí que pueden contaminar el agua de dentro. Principalmente no en sí porque el plástico lo haga de forma natural, pero si se trata mal, si se pone al sol, si tiene cambios de temperatura, si no se almacena bien, va a terminar ocurriendo y esas sustancias del plástico van a terminar contaminando el agua y a largo plazo pues sí que puede suponer un problema de salud. Entonces, por recapitular un poco, si lo que nosotros bebemos sí que está influyendo en nuestra salud, pues si todo eso nos lo podemos estar bebiendo, si lo quitamos y tenemos un agua limpia, obviamente va a influir en nuestra salud. ¿De acuerdo con la afirmación? Sí. De acuerdo. Entonces, ¿cómo debería ser el agua que bebemos? Pues lo más importante, que no tenga los contaminantes, que no tenga plásticos, que sea esa fuente de minerales que nosotros necesitamos. Necesitamos tener minerales del agua.
no todo el mundo tampoco se suplementa, no todo el mundo tiene una dieta muy variada y los minerales son esenciales, sobre todo los que vienen en el agua. ¿Y cómo nosotros podemos disfrutar de esto? ¿Cómo podemos beber un agua que sea sana, que esté limpia? ¿Cómo podemos saber que nos contribuye a un estilo de vida saludable? Es decir, que nos estamos cuidando, que estamos adquiriendo los minerales necesarios. Y pues si ya de paso cuidamos el planeta y no hacemos que nuestra propia isla de basura esté creciendo, pues yo creo que tiene un plus. Y para eso precisamente lo que queríamos afirmar es que esto sí es posible, sí tenemos esa solución a toda esta problemática y que lo engloba todo. Y es precisamente, a ver si paso, el Lisprin. Aquí lo tenéis en físico, aquí tenéis la foto. De hecho, es una marca de referencia porque es el número 1 del mundo en ventas en sistemas domésticos, no de España, no de Europa, del mundo, está en el top ventas. Principalmente, ¿por qué? Por estos 5 beneficios clave que ahora os iré hablando de cada uno, así que no es necesario que os lea ahora. En cuanto a que elimina lo malo, este sistema de purificación de agua, lo que tenemos ahí, elimina tanto los microplásticos como partículas, como sustancias orgánicas. De hecho, elimina 160 contaminantes, de los cuales 140 son directamente perjudiciales para nuestra salud. Y aparte, como plus, elimina los microorganismos y también sustancias inorgánicas, que eso también es mucho más difícil de tratar, porque principalmente el agua aquí en Alicante sabe como un poco clorada, pues con nuestro sistema no sabe a cloro, tiene un sabor natural y porque precisamente se encarga de eliminarlo, que no se suele dar en nuestro sistema del mercado. ¿Cómo lo hace? Pues en 4 partes. Por un lado, esto que tendríais aquí sería el prefiltro, que es donde se atrapan las partículas más grandes. Luego tendríamos esto, el bloque de prefiltro con el prefiltro. Luego el bloque de carbón activado, que aquí es donde sucede toda la magia, ya les explicaré por qué. Y una lámpara ultravioleta que también viene incorporada dentro del propio cartucho de filtro. ¿Por qué aquí es donde sucede toda la magia? Porque está hecho con un material muy especial, es con cáscara de coco. Esta cáscara se quema a altas temperaturas, que hace que tenga una porosidad muchísimo mayor que el propio carbón mineral o que la madera. Entonces permite que pase el agua y permite que pasen todos los contaminantes, pero como tiene poros de tan diferentes tamaños, todas las sustancias que no queremos se van a quedar atrapadas ahí. Aquí tendríamos lo que sería la quema, y una vez que tenemos estas partículas, es cuando ya las prensamos y obtenemos este bloque de carbono. Para poneros en contexto una imagen mental de un poco lo que hace, aquí algunas personas me imagino que sí que habéis cocinado alguna vez fritos, croquetas y habéis colado el aceite para volver a reutilizarlo. Sí. Vale, por ahí algo sí. ¿Tú qué haces normalmente? Pues pones un colador, que a fin de cuentas es una red que tiene diversos agujeritos, y todas las sustancias que sean más grandes que ese agujerito pues se quedan arriba y lo fino pues va pasando abajo. Cuanto más fino sea ese agujero, pues más limpio nos va a quedar el aceite. Pues es un poco ese sistema. Nosotros tenemos agujeritos de tan diferente tamaño que todas las sustancias que no queremos se van a quedar atrapadas ahí, pero no nos va a obturar el filtro en ningún momento de su vida útil. De esa manera van a eliminar lo que veis aquí, por ejemplo, en pantalla. Más del 95% del óxido, más del 95% de las partículas, más del 95% de los compuestos orgánicos no volátiles y plomo. Plomo, mercurio, metales pesados que si cocemos el agua se concentran y nos comemos más. Pues en este caso quedarían totalmente eliminados y podríamos cocinar también, aparte de beber, con todas las garantías. En el caso de lo que es la tecnología ultravioleta, es que dentro, como os he comentado, lleva una lámpara ultravioleta que lo que hace es que una vez que el agua ya está limpia de partículas, nos elimina los virus, bacterias y quistes. Y entonces eso lo hace con lo que sería esta lámpara. Pero me parece muy bueno en este momento reseñar una de sus tecnologías, y es que es una tecnología que se llama Instant On. Por si acaso os puede preocupar el consumo de energía, solo se activa esta lámpara en lo que está, tratando ese agua. No está encendida en todo momento, es totalmente eficiente. Y además, luego os lo voy a señalar con más detalle, tenemos otra tecnología que le llamamos eCouple, que es el trasvase de energía entre el módulo electrónico, que ahora después os lo enseño, y el filtro se hace de forma inalámbrica. Por tanto, evitamos corrosión, evitamos
peligros, accidentes, está todo muy bien sellado, muy bien estanco y nos hace que el producto sea encima más fiable y con una mayor durabilidad. Que sería la Apple que estaba comentando. Este sería el modo electrónico y no hay ningún tipo de pieza metálica a la vista. Y estando, pues lo que os acabo de comentar. En el punto de que conserva lo bueno, aquí sí que os voy a hacer una pequeña comparación para que os podáis ver las diferencias que puede haber entre este sistema y el que sería el de osmosis, que puede ser el más conocido, el más extendido o el que más personas podemos tener en casa. Para ello no hace falta que leáis la tabla, ahora os lo voy comentando yo, que sé que al fondo se verá un poquito mal. Y es que lo más importante en el ISPRI es que no hay desperdicio de agua. Tú abres el grifo y tienes el agua tratada en ese mismo momento. En el caso de la osmosis desperdicia una media de un 55% del agua entrante, por lo que nuestra factura del agua se va a ver bastante incrementada. Lo de que reduce los contaminantes que he comentado, más los virus y bacterias, también lo hace el de osmosis, pero con la diferencia de que el de osmosis no se elimina también los minerales del agua. Por tanto, hay que remineralizarla de forma artificial para que tenga sabor y no sabemos, tampoco no te pueden asegurar qué cantidad de minerales tendrá ese agua, ni el origen, por supuesto, de los minerales que le estás metiendo a ese sistema. Mientras tanto, que el ISPRI, como conserva los minerales esenciales del agua, conserva el sabor natural y no hay que hacerle ningún otro tipo de tratamiento extra. En el caso de que está listo para usar, pues es lo que os he dicho, abrís un grifo y está el agua. En el caso de la osmosis, pues se tiene un tanque que tiene que llenar y ese agua tiene que pasar a otro tanque a través de una membrana muy finita, que ahí es el final donde se queda todo, con mucha presión, y todo eso lleva un proceso, lleva un tiempo. A veces si se vacía todo el tanque tienes que esperar para poder tener agua disponible. Lo que en el mantenimiento, pues en el sistema de osmosis hay que hacer lavados periódicos de membrana, porque obviamente si no se acumulan bacterias, virus, se acumula microbiota, hay que estar lavando, hay que estar cambiando y sobre todo se puede saturar esa membrana. En el caso del ISPRI, lo único que hay que hacer, que ahora después os lo enseñaré, es cambiar un filtro cada 5 minutos al año, lo que antes suceda, nada más. Y por último, en el sistema de osmosis necesita altas presiones, normalmente ya vienen con bombas incorporadas para solventar ese problema, pero el ISPRI funciona en cualquier tipo de presión que tengamos en la vivienda. No es necesario hacer ninguna modificación adicional. En cuanto al punto 3 y 4 de que minimiza los residuos y la dependencia de botellas de plástico desechables y que evita la proliferación del plástico, pues es obvio. Si dejamos de beber todos de botellas, va a haber muchísimo menos plástico disponible, muchísimo menos plástico en el ambiente, muchísimo menos plástico que tratar o que reciclar. Pero aquí sí que os quiero poner un ejemplo para que se os quede en la cabeza, para hacer unos cálculos rápidos. Recordad, soy científica, lo siento. Y es que en España, más o menos de media, se producen 34 kilogramos de plástico de un solo uso al año. Esto significa que no es todo el plástico que consumimos, sino aquí estarían incluidas precisamente las botellas, porque es algo que utilizamos normalmente una vez, no es como un camioncito de juguete, que a lo mejor un niño puede jugar con él años, incluso pasar a otro niño y sigue sirviendo. En la botella de plástico, de 5 veces, yo creo que nadie se atreve a rellenarla. Actualmente, para poner otro dato, España recicla 51,5%, que está bien, es de los más altos de Europa, entonces ahí vamos más o menos bien. Pero para que os hagáis una idea, bueno, actualmente tenemos esta población en España, que serían, como cortar una persona, yo creo que está un poco feo, pues vamos a utilizar, en lugar de, vamos a utilizar los 47.615.034 en lugar de 33,86. Entonces vamos a poner un poquito más de personas en el mundo, que si lo multiplicamos por los 34 kilos, nos salen que se hacen al año 1,6 toneladas. Si de ahí se recicla el 51,5, se quedan 777.000 toneladas sin reciclar al año. Hablamos de España, no de España solo. Y para hacer que os hagáis una idea, equivalen esas 777.000 toneladas, es que podemos construir en peso 77 torres Eiffel al año. En peso, no en volumen. En volumen, imaginaos las torres Eiffel que construimos aquí en España con los residuos de plástico que estamos generando. Sorprendente, al menos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si al menos 10 personas dejasen de utilizar ese agua embotellada y pasasen a utilizar el purificador? Ya son 340 menos. ¿Pero y si son 100? ¿Y si son 1000? ¿Y si revolucionamos Alicante? España. Pues tendríamos mucho menos plásticos al año, muchísima menos producción y muchísimo menos plástico que tratar, porque ni siquiera todos son reciclables al 100%.
Y en el que es el fácil de mantener, aquí es donde os iba a decir que justo lo ibais a ver, porque han tenido la amabilidad de cedernos aquí un sprint, no sé si lo veis todos bien, ahí atrás me imagino que no mucho. A ver. Si quieres yo la veo. ¿Por atrás lo veis ahora mejor? Pues en lo que es fácil de mantener, es lo que hemos dicho, al final tenéis que cambiar un filtro. Entonces, ¿eso cómo se hace? No tenéis que llamar a nadie, no tenéis que contactar a nadie, no tenéis que gastar un dinero en facturas, tenéis que simplemente quitar la carcasa, desacoplar un módulo electrónico, que creo que no es muy difícil. Aquí detrás, para que lo veáis en el fondo de la sala, aquí es donde irían las entradas de agua. Entonces lo único que tendríamos que hacer es quitar lo que es esta bandita. Perfecto. Y aquí ya tendríamos, directamente tiramos, y tenemos nuestro filtro. Pondríamos el siguiente. Ahora yo no he querido perfectamente. Ajá, vale, no lo voy a meter bien. Volveríamos a poner la banda. Para allá atrás volvemos a lo mismo, volveríamos a conectar los tubos que hemos tenido que desconectar, acoplando el módulo electrónico, metiendo la carcasa y a funcionar. Aquí os voy a destacar también esta otra tecnología, que no sé si tenéis una pantallita, que aquí os dirá todo lo que necesitáis saber. Entonces, si hay que cambiar el filtro, cuál es la vida útil, si está fluyendo en ese momento en el agua, si está tratándola o no, también tendréis toda esa información. ¿Os parece fácil? Sí. Vale. Está haciendo bien. Y me parece interesante destacar que este producto está certificado por la MSF, que para quien no lo conozca, es una organización que al final se encarga de que las personas y los consumidores no sean engañados y que lo que decimos que hace un purificador realmente lo hace, un purificador o otro producto que esté a la venta en el mercado. Entonces, particularmente, tiene estas 4 certificaciones que vienen a decir que todo lo que os he contado está certificado por mejorar el olor, el color, el aspecto, por eliminar los contaminantes orgánicos y inorgánicos, como sería el plomo, porque es un tratamiento de película estándar y porque también elimina contaminantes emergentes, que los contaminantes emergentes son los que para quien no lo sepa, para quien no sepa qué son los contaminantes emergentes, es contaminantes que aún no se sabe que son contaminantes y que los estudios van saliendo y al final pues dicen, sí, son un contaminante, pero en el momento que se detectó no lo era, por eso es un contaminante emergente. Por lo que, por resumir y terminar, una agua limpia sí que es posible y al ser posible, lo que quiero presentar por último son los números, porque a más de uno le digo, le estoy viendo la cara de que es increíble y que lo queréis en casa, pero que no os lo vais a poder permitir y os quiero hacer aquí un análisis muy rápido. Aquí, para quien lo veáis, no tenemos ningún tipo de problema, aquí tenéis los precios, hay unos descuentos para unos clientes registrados, la persona que os invitó os dirá cómo funciona. Pero lo que yo voy es que estas 2 líneas de aquí son las que se corresponden con el sistema de Eastspring. Como veis, la mayor inversión la tenemos al inicio y luego se mantiene. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros estamos bebiendo un agua Lanjarón, que es lo más normal del mundo? Pues al principio nos sale más barata, pero conforme pasan los años vamos a terminar pagando más y, contando con una familia de solo 4 miembros, 8 litros al día, con una Lanjarón, en 5 años nos vamos a estar ahorrando unos 4.800 euros en agua. Es decir, que no nos sale más caro, que nos ahorramos el dinero en agua, y aquí está contado el precio medio del agua de Alicante, que también, como está publicado en los boletines, lo tenéis específicamente para vosotros. Y si la comparamos con el agua más barata del mercado, ahí está la marca, ya en 5 años estamos con una diferencia. En el caso de que nos hayamos registrado como clientes, ya hemos hecho el pedido, ya nos estamos ahorrando 76 euros. Y si es la más barata, no vamos a entrar en por qué sí o por qué no, pero es por algo. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta y para que sepáis que al final sí que vamos a tener en todo momento un ahorro y que no es una inversión para solo 5 años. En 10 años, nuestro potencial ahorro, si siguiésemos bebiendo Lanjarón porque nos gustaba Lanjarón, serían de unos 10.500 euros.
Yo con 10.500 euros os prometo que hago muchísimas cosas. No sé vosotros, pero yo haría muchas cosas. Y para terminar, deciros que si os decís de coger, de poner y de decidiros a adquirirlo, tenéis una garantía de satisfacción de 90 días. Os llega a casa, lo instaláis, probáis el agua y decís, oh mira, es que no me gusta. No va a pasar, pero no me gusta. Podéis decirlo y os ingresan, os podéis devolver el producto y os ingresan el dinero íntegro de la compra. Íntegro, hasta 90 días. O sea, que tenéis tiempo para probarlo y estar seguros de la decisión. Mira, particularmente esta es la instalación que tengo en casa para que veáis cómo sería con el grifo. Hay otra que no es necesario agujerear encimera, se puede hacer sobre encimera. Bueno, eso lo mismo, podéis preguntar sin problemas a la persona que os invitó y os lo enseñará. Y como es un sistema en el que claramente podemos confiar, mi última pregunta, y ya os doy compás, es que os impide hoy mismo empezar a beber un agua limpia, de calidad y que cuide, por supuesto, de vuestra salud y de los vuestros. En caso de que seáis animalistas como yo, de vuestros gatitos, de vuestros bebés, de vuestros padres, de vuestros abuelos. ¿Qué os lo impide? Nada. Algún tipo de... Bueno, muchísimas gracias por la atención de todos. Espero que se me haya escuchado finalmente bien.